primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Vivo Sano el haberme invitado a participar en este Congreso Internacional de Geobiología. Estoy encantada de estar aquí, de poder aportar mi pequeño granito de arena en este mundo de la armonización y de la creación de espacios sanos. Para poder entender un poco lo que os voy a explicar en mi ponencia, os describiré brevemente cuál ha sido mi trayectoria hasta este momento. Yo estudié arquitectura técnica, realmente hubiese podido estudiar cualquier otra cosa, no lo tenía nada claro cuando comencé. Me gustaba mucho la medicina, los temas de salud, pero aquello de la sangre no iba conmigo y por eso decidí que no era el camino. También pensé en estudiar psicología y finalmente me decanté por la arquitectura técnica porque me encantaba dibujar. De pequeña dibujaba espacios, las plantas de las casas, con todo el mobiliario, la decoración, y me imaginaba cómo sería la vida de las personas que vivían ahí. Lo externo no me llamaba nada la atención, no me preocupaba lo que estaba ocurriendo dentro de ese espacio. Bueno, pues esto me llevó a estudiar arquitectura técnica, pero la verdad es que desde el primer momento me sentí un poco desilusionada. No veía que lo que me estaban enseñando estuviese totalmente en coherencia con lo que yo pensaba que era la construcción y la arquitectura y los edificios, y pensaba que no se tenía para nada en cuenta a la persona que iba a habitar ese espacio, al ser humano que iba a habitar ahí. Pero bueno, aún así terminé la carrera y me dediqué a investigar y a formarme en algo que siempre me haya llamado mucho la atención, que era todo el tema de técnicas y materiales tradicionales, de la arquitectura popular, de la zona de Extremadura, que era donde yo vivía, ¿no? Y estuve unos años trabajando, llevando direcciones de obra, rehabilitando edificios, y aquello sí que me llenaba porque veía que era una forma de construir mucho más respetuosa, más cercana, la persona estaba en ese centro de todo ese proceso, era todo mucho más humano. Pero bueno, yo quería averiguar lo que era la construcción, pero desde la base. Y decidí venirme a Madrid a trabajar como jefa de obra. Estuve en una constructora 8 años y para mí fue un shock total porque yo venía de una capital de provincias a Madrid en aquella época en que estaba todo el boom inmobiliario, todo estaba en obras, era construir, 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 solo se veía camiones hormigonera, las grúas por todos sitios. Y dentro de ese trabajo de jefa de obra, veía pues, que era un proceso totalmente deshumanizado. O sea, sigue teniendo la misma sensación que había tenido en la carrera o quizás más, ¿no? Que dónde estaba la persona que iba a habitar ese espacio. Parecía que lo único que interesaba era la rentabilidad económica. No, se elegían los sitios para construir simplemente teniendo en cuenta el precio del metro cuadrado del suelo. Todo iba encaminado a eso, ¿no? No se elegía el buen lugar. Luego, pues, decir de construir con materiales sanos, pues era un poco complicado, ¿no? Luego se aprovechaba al máximo todo el espacio en la carrera, y también sé que en otras disciplinas se utiliza muchas veces como referencia un libro que se llama El arte de proyectar en arquitectura, de un ingeniero alemán, de Neufert, que está muy bien porque da muchas indicaciones en cuanto a qué espacio necesita cada actividad que desarrollamos dentro del ámbito doméstico o de otros ámbitos, pero que desde mi punto de vista se ha quedado un poco ahí en segundo plano lo que es cómo afecta psicológicamente a la persona ese espacio, porque estaba todo tan medido para optimizar el espacio que no deja lugar a que exista ni siquiera el vacío, ¿no? Pues este ha sido como el principio que ha imperado en todos los técnicos, en mis compañeros, en mí, de optimizar al máximo el espacio. Entonces, claro, nos encontramos con que compramos una casa, llegamos a la casa y decimos, bueno, pero ¿por qué el arquitecto no le dio 50 centímetros más al salón? Porque casi no puedo pasar entre la mesita que he puesto y el mueble de la televisión, ¿no? ¿O por qué tengo que pasar de lado entre los pies de la cama y el armario? Parece que falta espacio, siempre falta espacio, ¿no? Entonces, toda esta situación a mí me generó mucha incoherencia. Y en eso estaba, en la incoherencia, cuando de repente, por suerte, la vida me paró abruptamente, repentinamente, y cambié el chip.
decidí que iba a dedicarme a investigar y a formarme en cosas que siempre habían llamado mi atención, más en temas relacionados con la salud y con las energías más sutiles. Y descubrí que existía una cosa que se llamaba bioconstrucción, que una palabra en la que yo nunca había oído hablar. Investigando, me encuentro con que hay posibilidades de construir de una manera mucho más sana, más natural, más en armonía con el ser humano y con la naturaleza, y decido hacer un máster de bioconstrucción en el Instituto Español de Biobiología. Esto me abrió un mundo nuevo para mí porque pues, descubrí eso, que se podía construir con materiales sanos, con formas orgánicas, que existían factores ambientales que nos podían estar perjudicando, campos eléctricos, magnéticos, formaldehídos, radón, en fin. Para mí se abrió el camino hacia la arquitectura que yo siempre había anhelado. Durante esa época también empecé a hacer formaciones con Daniel Rubio de geobiología, geometría sagrada, armonización, gemoterapia, emisiones de las formas. Estuve formándome también en Feng Shui del tiempo presente bajo las enseñanzas de Daniel Didier, y en los últimos años he estado también investigando y formándome en algunas terapias de sanación. Y con todo este compendio de disciplinas es con lo que yo armonizo los lugares. Es una mezcla de todas ellas que van a aportar algo a ese espacio, a esa armonización. Aunque el Feng Shui sea como el componente principal, las otras disciplinas también forman parte de esa armonización. Porque nos interesa crear lugares que con el mínimo esfuerzo consigamos el máximo rendimiento. Este principio lo vemos claramente reflejado en la naturaleza. Independientemente de que hayamos venido a vivir y aprender una serie de cosas, cada uno tiene su historia, pero es verdad, y lo digo por experiencia propia, que cuando tú estás viviendo, habitando, trabajando en lugares que están sanos y armónicos, estas dificultades se llevan de otra manera, se llevan mucho más fácilmente, se trasciende muchísimo mejor. Yo no sé si las personas somos conscientes de la importancia, de la gran influencia que tienen los espacios que habitamos en todo lo que es nuestra vida. Pensemos que pasamos la mayor parte del tiempo en un espacio cerrado. Entonces, al final, pues entre dormir, todas las actividades que realizamos dentro de casa, muchos de nosotros que trabajamos en entornos cerrados, pues a lo mejor estamos hablando que pasamos el 90% de nuestro tiempo dentro de un espacio. Y al final, inconscientemente, ese espacio se convierte como en una prolongación, una extensión de nuestro propio cuerpo, ¿no? No en vano se le llama la tercera piel a las casas, a los edificios. Hay un libro muy interesante de un arquitecto argentino que se llama Rodolfo Livingstone, y el libro se titula La cirugía de las casas, y hace una reflexión sobre lo que supone una casa. Me gustaría leeros un pequeño párrafo en el que dice así: el comportamiento humano, esencia misma de la arquitectura, no se compone de medidas, sino de escenas, más que de escenas, de ceremonias. Hacer el amor, comer en familia, bañarse, entrar a una casa y cocinar, ocupan un espacio físico, es cierto, pero ocupan también un espacio psicológico en el que siempre se desenvuelven nuestras ceremonias cotidianas. Y de esas ceremonias está hecha la vida. Y efectivamente, esa casa, ese espacio en el que habitamos, se convierte en un escenario de pequeños rituales, de pequeñas ceremonias que van configurando nuestro día a día y, por tanto, nuestra vida. Y según sea ese escenario, así también es nuestra vida, ¿no? Los espacios físicos no solamente son físicos, sino también son culturales. La actitud que nosotros tenemos ante todas las áreas de nuestra vida quedan reflejadas en el ambiente de nuestra casa. Y así pues nos podemos encontrar con casas de muy diferentes tipos. Pues tenemos casas que según entras por la puerta da alegría y sensación de actividad, de frescura, de vitalidad. Hay otras casas que según entras por la puerta te vienes abajo, o sea, te drenan, si pasas ahí mucho tiempo acabas fatigado. Luego hay casas que son una expresión de la polaridad ya. Son casas muy patriarcales, se ve que solamente viven hombres o un hombre, ¿no? Y otras que es todo lo contrario, una expresión de la polaridad yin, ¿no? Casas más matriarcales.
Hay casas que están vacías. Tú entras en la casa y parece que no hay vida. Hay una falta de desvalorización ahí, quizás también de sufrimiento, ¿no? Otras casas que están llenas de cosas, de objetos que pueden ser muy valiosos, muy bonitos, pero hay tanto objeto que no permite que haya fluidez, ¿no? Y a la persona le cuesta soltar, le cuesta desapegarse. Hay casas en las que tú entras y parece que se han quedado estancadas en el tiempo. Pasas la puerta y es como que has cruzado un túnel del tiempo y te trasladas a otra época. Un ejemplo muy típico de esto es, por ejemplo, la habitación del hijo que ya se ha ido de casa hace 10 o 15 años y todavía sigue manteniéndose como la dejó, ¿no? Con su escritorio, sus fotos de cuando jugaba al baloncesto y todo igual. Ese espacio está ahí estancado, no hay movimiento de energía. En fin, que la casa, el espacio de trabajo, va a reflejar esa dinámica que tenemos con la familia, la historia de la familia, nuestro subconsciente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras creencias. Todo eso queda reflejado en la casa y en los objetos que nosotros tenemos para decorar. Y esos objetos, a su vez, nos devuelven ese reflejo, potenciando aún más todo esto, ¿no? Pero hay una buena noticia y es que aquí opera el principio de correspondencia. El principio de correspondencia dice que como es adentro, así es afuera. Entonces, la vida siempre nos muestra afuera lo que tenemos nosotros en nuestro interior. Nuestra realidad interna crea nuestra realidad externa. Entonces, si cambiamos lo que tenemos dentro, cambia lo que tenemos fuera. Pero esto es bidireccional, perdón. Si nosotros cambiamos lo que tenemos fuera, también vamos a cambiar lo que tenemos dentro, porque nuestra casa somos nosotros. Y aquí es donde podemos actuar, donde podemos producir esa transformación. ¿En qué situaciones podríamos armonizar? Tendríamos posibilidades de armonizar. Armonizar siempre es posible y siempre es posible mejorar. Hay casos en los que vendría muy bien armonizar. Por ejemplo, cuando diseñamos, cuando queremos hacernos una casa y empezamos a diseñar esa casa, pues podemos hacer un trabajo conjunto con el arquitecto de asesoramiento en ese diseño y esa distribución de esa casa, e incluso en las medidas, para comenzar el proceso de armonización desde el inicio, que sería lo ideal. Luego, durante todo el proceso de obra, se pueden controlar determinados parámetros y finalmente, cuando se está llevando a cabo todo el tema de terminaciones y de decoración. Otro momento en que se puede armonizar, otra situación podría ser cuando vamos a vender o alquilar una casa, que si tenemos muy claro a qué público específico va dirigido, podemos hacer un home style en función del tipo de persona que creemos que va a comprar esa casa o que queremos que alquile nuestra casa, ayudándonos del Feng Shui. También podemos armonizar y aplicar los criterios de Feng Shui cuando estamos creando un espacio para trabajar, no solamente en lo que es el espacio en sí, sino en toda la imagen corporativa de esa actividad o de esa empresa también podemos aplicar el Feng Shui. ¿En qué otras situaciones? Pues en situaciones que son transitorias en la vida, podemos acompañar también a la persona, por ejemplo, con la llegada de un bebé a la familia, de un nuevo miembro, podemos crear esa nueva habitación dentro de la casa que va a acoger a ese bebé y armonizar el resto de la casa para que todo esté en armonía. También cuando ocurre lo contrario, cuando por ejemplo el hijo se va de casa y deja esa habitación o ese espacio que ya no va a utilizar, que se le puede dar un nuevo uso, ¿no? Cuando hay una separación de una pareja y uno de los dos miembros se queda en la casa y tiene que comenzar de cero, ¿no? ¿Cómo podemos crear ahí un espacio para esa nueva vida, esa nueva etapa que empieza esa persona? Bueno, vemos que hay multitud de situaciones en que es posible armonizar y mejorar el espacio. Para mí, los estudios de armonización no solamente consisten en observar qué es lo que está pasando en el lugar, qué es lo que le pasa a la persona y llegar a unas conclusiones y dar unas pautas, unas directrices de cómo poder armonizar ese lugar, sino, y sobre todo, ayudar a la persona a que entre en contacto con su espacio, a que sea capaz de abrirse, a percibir, a ver qué le llega, porque va a ver reflejado en ese espacio dificultades que ya tiene, ¿no? Y también pues cualidades, va a ver reflejado todo. Y esto le va a permitir dar un salto, porque el día que acabemos con esa armonización del espacio, ella
esa persona va a tener unas herramientas para que en el futuro puedas seguir manteniendo la conexión y pueda ir viendo qué va necesitando su casa o su lugar de trabajo en cada momento. Le estás dando a la persona ciertas herramientas que son muy útiles. ¿Qué herramientas utilizamos a la hora de armonizar? Pues podríamos agruparlas en tres. En primer lugar, el ser humano tiene una capacidad impresionante para percibir a través de todos los sentidos físicos, pero también de los sentidos más sutiles. Entonces, cuando llegamos a un espacio hay que abrirse a ver qué nos transmite ese espacio. Nos abrimos a través de nuestros 5 sentidos físicos, pues a través de la mirada. Nosotros llegamos al espacio y podemos observar o podemos mirar. La mirada de reconocimiento ante un lugar, ante la persona que lo habita o las personas que lo habitan, ante sus dificultades, es el paso previo y fundamental para poder ayudar a esa persona. Hay sitios donde tú llegas y la mirada se abre y hay otros sitios donde llegas y la mirada se cierra. Yo recomiendo a mis clientes un ejercicio muy interesante que consiste en ver su casa en fotos. Cuando voy a hacer un estudio siempre hago un reportaje fotográfico muy extenso que luego se lo envío enseguida para que ellos bien en papel o bien en cualquier dispositivo puedan verlo. Es un ejercicio muy interesante porque cuando la persona se sale de su casa, se pone en un lugar externo, o sea, puede mirar su casa como alguien extraño y empieza a ver cosas que antes nunca había visto, se da cuenta de cosas que le han pasado desapercibidas. Entonces, empiezan ahí las primeras tomas de conciencia de lo que está ocurriendo en su casa. Empiezan las primeras pistas, las primeras claves y es un ejercicio muy interesante. El segundo sentido que para mí es fundamental es el sentido del olfato. El olfato nos conecta con el inconsciente, con el sistema límbico, que es el sistema más primitivo y nos transporta pues, a recuerdos de hace muchísimo tiempo. Entonces, al entrar en una casa, olemos a qué huele esa casa. Esa casa puede oler fenomenal, puede oler a flores, puede oler a incienso, puede oler a rosas o puede oler a lejías, a detergentes, a químicos, puede oler al aire viciado, aire estancado, eh, puede oler incluso mal, puede oler a saneamiento. Esto nos da pista de que el lugar puede quizás tener cierta alteración a nivel geobiológico. Después del sentido del olfato, el siguiente sentido en importancia para mí, o al mismo nivel, sería el sentido del oído. Nosotros en cualquier lugar podemos escuchar el prana del lugar, que es ese sonido que hay de fondo y que siempre está, independientemente de que estemos hablando, de que haya ruido, es un sonido tranquilizador. Pero aparte del prana, puede llegar hasta ese espacio, hasta esa casa, pues desde el ruido del tráfico de la calle, los vecinos dando voces, la vibración de una máquina que hay encubierta del aire acondicionado, de la caja del ascensor, una serie de ruidos que pueden estar provocando cierta contaminación acústica y que nos está influyendo en el sistema nervioso y que hay que tener en cuenta. Otro sentido, pues el sentido del tacto. A través de la piel nosotros percibimos una serie de sensaciones que pueden ir desde una especie de escalofrío que te recorre la columna y te da información sobre determinadas cosas, hasta el paso de una corriente, a lo mejor la sensación de una corriente de aire cálido, una corriente de aire más frío. Todo esto nos va dando información del lugar. Incluso el sentido del gusto, porque a veces al conectarnos con determinados sitios o determinadas casas vemos que aparece de repente en la boca un gusto como metálico o incluso o dulce, ¿no? También nos está dando cierta información. Por supuesto, el cuerpo internamente también puede percibir a través de nuestros centros energéticos. Vamos a un sitio y vemos que de repente se cierran determinados centros energéticos o vamos a un sitio y de repente se abren todos los centros energéticos, ¿no? O incluso nos llegan sensaciones corporales de dolor o de pesadez o de algún tipo de malestar físico cuando nos conectamos con determinadas casas o con determinados puntos de la casa. Es todo información que hay que saber descifrar y analizar. Todo esto es posible gracias a un elemento que es la trama, ¿no? Esta telaraña cósmica que los científicos han conseguido fotografiar recientemente y que conecta el todo con el todo y que nos permite a su vez comunicarnos. Otra de las herramientas que utilizamos son los arquetipos, en relación también con los elementos. El trabajo de los arquetipos es histórico, desde ya los templos
románicos aparecen los arquetipos en los capiteles, como en forma de león, de águila, de dragones, de serpientes. Se trabaja desde muchas ópticas, desde Jung, de Daniel Deroy, Marco Pagny, en su libro en francés Declaración de amor a la tierra, toda la antroposofía, Rudolf Steiner trabaja el tema de los arquetipos. Yo utilizo la óptica de las enseñanzas de Daniel Didier, que aparece reflejada en su libro Las 5 claves del Feng Shui, en la que ella contempla 5 animales más uno: el águila, el león, el delfín, el toro, el dragón alado y la serpiente alada. De cualquier forma, los arquetipos son, pues eso, son universales, expresan una determinada energía. Y otra de las herramientas que utilizamos es la gemoterapia, las piedras semipreciosas. Las piedras semipreciosas son la expresión vibratoria del reino mineral, que es el cuerpo físico del planeta, que se ha ido formando a lo largo de millones de años debido a las fuerzas telúricas. Y estas piedras, por muy minúsculas que sean, todas ellas llevan un determinado programa. Nosotros podemos conectarnos con ese programa para estimular o activar una determinada energía que necesitamos. Sobre las piedras y los cristales hay infinidad de libros y muchos autores han tratado el tema. Para mí hay una autora que es Catrina Rafael, que tiene publicado 3 libros: La iluminación por los cristales, La curación por los cristales y La transmisión a través de los cristales. Tiene otros muchos más, pero estos son muy interesantes, donde trata perfectamente el tema de las piedras semipreciosas. Bien, una vez explicada cuáles son las herramientas que utilizamos, hay otra clave muy importante en la armonización, y es la toma de consciencia. Como decía antes, es fundamental llevar a la persona a conectarse con su espacio y a ver qué es lo que el espacio le está intentando transmitir, para que ella sea consciente de qué es lo que hay en su interior que está reflejando esto, ¿no? En la armonización la conciencia es fundamental, porque sin conciencia pues no llegaríamos muy lejos. Bueno, en la armonización y todo en la vida, ¿no? Pero me refiero a que no se pueden dar pautas o reglas generales, porque todo el trabajo es un trabajo de conciencia. Y mi trabajo consiste en que la persona descubra qué es lo que su espacio refleja de su realidad interior, hacerle ver el potencial que esa persona tiene para poder superar esas dificultades y hacer cambios, y así poder conseguir sus objetivos. El proceso de armonización es, como la palabra propia dice, un proceso en sí, porque comienza el día que la persona te llama para hacerte el encargo, y puede durar a veces meses, porque es un acompañamiento a la persona durante todo ese proceso, ese objetivo, ¿no? Ese proyecto. En primer lugar, yo lo que hago es una observación no solamente del lugar, con planos, fotografías, sino una observación de la persona. Se hace una entrevista en profundidad a la persona o a las personas que habitan la casa, en la que se plantean cuestiones referentes no solamente al espacio físico, sino a cuestiones mucho más personales. Aquí quiero hacer un breve inciso, porque muchas veces me llama alguien y me pregunta, para encargarme un estudio, y me pregunta si puede armonizar su casa, teniendo en cuenta que su marido no le importa que encargue el estudio. Esto es muy típico, siempre es el marido, pero él no cree en estas cosas. Entonces mi respuesta siempre es que claro que se puede armonizar, ¿no? Lo ideal sería que todas las personas que viven en esa casa pues puedan participar, pero si no es así, no ocurre absolutamente nada. Lo único que sí que hay que tener el permiso de la otra persona, que en este caso forma la pareja, ¿no? Bien, en las entrevistas con las personas, con las familias, ocurren a veces cosas sorprendentes. Recuerdo el caso de un estudio que me encargaba una pareja con 2 hijos preadolescentes, en el que nos sentamos todos en una mesa a hacer esa entrevista, y de repente, cuando yo planteaba cuestiones a estos 2 adolescentes, empezaron a salir respuestas que ni los propios padres conocían, ¿no? Con lo cual empieza a haber ahí un proceso ya transformador dentro de la propia familia. Una vez que se ha observado todo esto, hay que analizarlo, ver qué es lo que está dificultando en la persona, y que a su vez aparece reflejado en esa casa, y se llega a una serie de conclusiones con las que se van a dar determinadas indicaciones de armonización. Estas indicaciones podríamos agruparlas en 4 niveles. El primer nivel fundamental es sanar la casa.
necesitamos estar en un lugar sano. Y ocurre a veces pues, que vamos a sitios donde están muy alterados a nivel geobiológico y esto hay que intentar solucionarlo de alguna manera, e incluso encargar un estudio geobiológico específico para ver realmente la dimensión de lo que ahí estamos percibiendo así a priori. Luego hay casas que tienen problemas de biohabitabilidad, desde goteras, averías, moho, posibilidad de presencia de garradón, existencia de formaldehído. Si detectamos que hay alguno de estos problemas, también aconsejamos realizar un estudio específico de biohabitabilidad. Una vez que tenemos el lugar sano, el siguiente paso es un paso más energético, más sutil, y es que en las casas se va quedando parte de la vivencia que tenemos. Una casa en la que han ido viviendo diferentes personas, pues se queda impregnada esas paredes de todas esas vivencias. Es lo que se llama la memoria de las piedras. Incluso nosotros mismos, todo el día a día, todo lo que se va generando en la vida diaria, en la convivencia, esas emociones se van quedando, no solamente en las paredes, sino en los objetos, sobre todo en los objetos que son orgánicos, como libros, ropas, textiles y demás. Y entonces, en estos casos, sería conveniente hacer una depuración de la trama. Luego, habría un paso que para mí es fundamental, sobre todo cuando se pretende iniciar una nueva etapa, ¿no? Que es el de soltar, tirar, limpiar y ordenar todo lo que hay en nuestra casa y quedarnos solamente con aquello que nos gusta, con lo que queremos llevar a la siguiente etapa. Este paso para mí es fundamental. Y por último estaría lo que sería llamaríamos la armonización en sí, como resultado de todo este proceso previo, ¿no? En esa armonización no hay recetas, no hay indicaciones que valgan para todos los casos ni para todas las personas. A mí me gusta comparar esto, hacer un símil con cocinar. Yo recuerdo que cuando estaba aprendiendo a cocinar y yo iba con mi libretita detrás de mi madre para que me fuera diciendo las cantidades de cada cosa que tenía que apuntar para poder cocinar una determinada receta, mi madre, que cocina muy bien, pero que lo hace todo a ojo, me decía, hija, no sé, pues le decía, mamá, ¿cuánto hay que echar de, no sé, de harina? Y decía, hija, no sé, lo que te pida, lo que te vaya pidiendo, eso ya lo vas viendo tú. Y yo decía, pero bueno, es que a mí no me pide nada, ¿no? Era como, bueno, no sé. Y realmente es que es así. O sea, cuando cocinamos, pues aunque haya una lista de ingredientes que vamos a utilizar en esa receta, no siempre echamos los mismos ingredientes. O, yo qué sé, si hay que echar tomate, pues el tomate no siempre es el mismo. Unas veces es más ácido, otras más dulce. Si es ácido hay que añadirle un poco de azúcar. La cebolla no siempre es la misma cebolla. Unas veces pica más, otra menos. Tenemos que ir comprobando, testando y combinando en función de los ingredientes que tenemos. Bueno, pues algo parecido desde mi punto de vista pasa con la armonización. No siempre los lugares son iguales, aunque arquitectónicamente sí lo sean. No siempre las personas son las mismas, las circunstancias son diferentes, cada uno tiene una problemática, unos objetivos distintos y entonces tenemos que ir a soluciones muy específicas para cada caso. Y hay otra cuestión muy importante y es que cuando la persona toma conciencia de esa dificultad que ya está reflejando en su casa, en su espacio de trabajo, la siguiente energía que hay que poner en movimiento es la intención, que es una energía muy poderosa, es el motor de toda esta transformación, ¿no? Una persona con una toma de conciencia realizada sobre una determinada dificultad y con la energía de la intención empieza a mover fichas, empieza a actuar, no solamente a nivel de decoración, sino a un nivel mucho más interno. Y ahí se producen a veces saltos que son verdaderamente sorprendentes incluso para mí y a veces de manera muy rápida y muy prematura, ¿no? Y esto es realmente maravilloso. Os voy a enseñar a continuación, para que esto sea un poquito más ameno, unos ejemplos de estudios de armonización que hemos realizado. A ver, este es el caso de una agencia de seguros en Rivas. La persona me llama porque va a montar una agencia de seguros de salud. Está buscando un local y ha encontrado un local y quiere armonizarlo. Este es el local, es el bajo de un edificio. Antes era una tienda de bicicletas, estaba con esta decoración. A mí me encargaron también asesorar técnicamente lo que fue la reforma porque tenía algunas dificultades. Este es el local muy diáfano. Vamos a ver.
Aquí es muy importante, al ser una empresa, la actividad que se vaya a desarrollar, que en este caso es una actividad de seguros, cuyo animal arquetípico que la rige es el toro, y también el dragón alado porque está en relación con la salud. Toda la parte de la persona, evidentemente, voy a pasarla, pertenece a su intimidad, aunque tengo el permiso de todos ellos. Y nos iríamos justamente a la parte del espacio. Tenemos aquí el plano del local en el que cada espacio se le ha asignado una determinada energía que está en relación con un determinado arquetipo. Por ejemplo, aquí en el recibidor tendríamos al león. Toda la zona de la sala de espera estaría en relación con el dragón alado, el despacho de dirección en relación con el águila, el aseo en relación con el delfín y así sucesivamente. Por cada espacio de trabajo, por cada espacio del local, se ha elaborado una ficha en la que se da a la persona una serie de indicaciones a realizar para armonizar el local, indicaciones y sugerencias que van desde unos objetos determinados o una forma de organizar determinada hasta materias de construcción, materiales textiles, una paleta de colores, formas, sonidos, luces, gemoterapia. Y esto se va haciendo con cada uno de los espacios. Este, por ejemplo, corresponde al despacho de dirección, a la zona del almacén. Este sería la entrada, ¿no? Aquí una de las indicaciones que se le da es que ponga vegetal a ambos lados de la puerta para proteger y también para marcar que hay un lugar, un local, una agencia. Y también una indicación de que se ponga un cartel grande para que se vea, porque el local está un poco escondido, no se ve bien desde la avenida donde está. Una zona de juegos que se va a crear para los niños que vayan allí acompañando a los padres. En todo el local está el toro. Aquí una de las sugerencias que dimos fue meter muchísimo vegetal, mucha maceta, mucha planta y sobre todo macetas de barro, que es uno de los materiales que está en consonancia con el toro. Todo en los puestos de trabajo estarían regidos por el dragón alado. Luego vamos a ver unas fotos. Y en este sitio, que había mucha agua, pero era un local alquilado, estaba en la planta baja del edificio, pero debajo tenía un sótano, no pudimos armonizar a nivel de geobiología, pero lo que sí dimos fueron unas indicaciones para que se colocase isodrá debajo de los puestos de trabajo, una lámina que deriva todo el exceso de energía telúrica, y también se colocó cuarzo rosa, sunguita y turmalina en determinados puntos del local, tanto en el falso techo como empotrado en las paredes, en las rozas y debajo del suelo, porque el isodrá se puso debajo de la tarima que pusieron como solado. Aquí tenemos el local, veis que está un poco oculto, por eso era importante colocar un cartel grande que aparece la compañía aseguradora. Vemos la indicación del vegetal, la persona ha colocado a ambos lados de la puerta unas macetas dentro de unos recipientes metálicos, y el metal es uno de los animales que está en consonancia con el león. Además de color gris, que es otro de los colores de la paleta del león, toda la puerta y la persiana también en color gris para potenciar ese arquetipo. Esto estaba en obras, estas fotos se tomaron cuando estaba todavía en proceso de armonización. Aquí tuvimos la suerte de que la aseguradora nos dejó cambiar el mobiliario que ellos tenían como imagen corporativa por un mobiliario de madera que necesitábamos para potenciar el dragón alado, que era el otro animal que necesitábamos que reine en este local, que está en relación con la salud, y pudimos meter pues muebles de madera, lo cual ganó muchísimo. Aquí tenemos otra vista del local, veis la presencia de plantas. En este caso, la planta está en una maceta cubierta de rafia, que es otro de los materiales del toro. Recordemos que hay dos animales que tienen que reinar aquí, el toro y el dragón alado. Aquí la maceta está dentro de una de barro, la planta, perdón, y con una maceta con forma circular, que el círculo es una de las formas del toro. Aquí vemos la sala de espera en consonancia con el dragón alado. Vemos los sillones tapizados en uno de los colores del dragón alado. Aquí la otra sala de espera, los sillones tapizados en este lila clarito, también perteneciente al dragón alado, los puestos de trabajo con la madera, esto fue algo que costó, pero al final quedó muy bien. Aparece, aquí no se ve, pero dentro de estos pequeños recipientes hay piedras de gemoterapia que están actuando. Otra vista del local. Bueno, este es el baño
con unos azulejos en color rosa, uno de los materiales del delfín, que es el animal que reina en el baño, con forma rectangular, en posición en formato horizontal, también una de las formas del delfín. Como veis, vamos potenciando cada uno de los animales utilizando todo el tema de la decoración. Bien, paso a enseñaros el siguiente ejemplo. Esto, igual que en el caso anterior, no se podía tocar la imagen corporativa porque era una imagen corporativa que ya estaba muy definida. En este caso, esto es un centro de retiro que se va a crear en un pueblo de Jaén, en Frailes, y la persona en este momento estaba ideando cuál iba a ser el nombre de la empresa, el logo, y estuvimos asesorando también en toda lo que es la identidad corporativa de la empresa, no solamente en el espacio. Ella compra una casa que tiene 1000 metros cuadrados dentro de un solar que también tiene 1000 y pico metros cuadrados y quiere dedicar una parte de la casa a vivienda y otra parte de la casa a centro de retiro. Centro de retiro con dormitorios, baños y una gran sala donde puedan hacerse actividades de diversa índole, desde yoga a meditaciones, a talleres. Este sería el plano de la casa, planta baja, primera y segunda. Luego vemos qué parte va dedicada a una cosa y qué parte va dedicada a otra. Estas son fotografías del exterior de la casa. Esta es una casa histórica en el pueblo. Fue cuartel de la Guardia Civil durante la Guerra Civil Española. Y luego volvió a manos de la familia que tenía la casa originalmente. Tiene muchos detalles constructivos muy bonitos, unas vidrieras, unas escaleras impresionantes, una forja muy bonita en los balcones. Estas son vistas desde la casa, desde el patio, desde el jardín. Esta es una de las salas de planta baja que se va a utilizar como comedor y como pequeña sala para hacer talleres. Esto ya pertenece a la planta primera, es donde van a ir situados los dormitorios y baños. Esto también es planta primera. Esto es la subida desde la planta primera a la planta segunda. Y esto correspondería a imágenes de la planta segunda, que tenía una parte con una cubierta de panel sándwich y otra parte con una cubierta de fibrocemento. Que todo esto se está acondicionando, está en obra ahora mismo. Vemos aquí la cubierta tradicional de este edificio, era una cubierta a dos aguas con una pequeña terraza, y esto lo descubrimos a través de unas fotos antiguas. Entonces se decide volver a recuperar esa estructura de cubierta y crear la terraza en esta zona que es donde estaba originalmente. En este caso, yo estuve haciendo un proceso de asesoramiento al proyecto arquitectónico, al arquitecto, y luego llevar en el seguimiento de la obra, que es como están ahora. Ahora están prácticamente a falta de colocar la tarima y pintar. Toda la parte de la persona voy a pasármela para ir un poquito más deprisa, tampoco porque no quiero entrar ahí, son detalles íntimos. Y vamos a llegar, mirad, esto es lo que os decía de la imagen de la identidad corporativa. Podemos aplicar el Feng Shui en todos los vectores de identidad. En este caso hay una propuesta de un nombre y se le hace un análisis de la lectura vibratoria de ese nombre para ver si está en consonancia con el arquetipo, el animal que reina esa actividad, que en este caso es el dragón alado. Se van haciendo diferentes propuestas, se va analizando, también todo ese logotipo, todos esos vectores de identidad, se le propone utilizar esta paleta de colores que está en consonancia con el dragón alado, la forma de la espiral y la línea horizontal también. Se hace un análisis del logotipo, que la persona quería poner un girasol. Analizamos cómo el girasol lleva incluido dentro la espiral, esta forma que se va creando, como realmente sí que está en consonancia con el arquetipo que reina la actividad, con el dragón alado, porque es una de sus formas más simbólicas, más representativas, y se hace una propuesta. Aquí la tenemos. Luego nos iríamos a analizar, voy a pasar directamente, estas son las plantas de los edificios en las que se le ha asignado una energía a cada uno de los espacios en función del uso. Aquí lo vemos. Y se vuelve a hacer lo mismo que os he enseñado en el caso anterior, una ficha por cada uno de los espacios con indicaciones de materiales, formas, y también incluyendo unas imágenes de referencia, que no son imágenes para que la persona copie, sino que son simplemente imágenes que reflejan la energía de lo que queremos que haya ahí, ¿no? Son imágenes de sugerencia. Aquí la terraza que se ha creado nueva, luego la veremos en las fotos, con unas imágenes. Desde esa terraza es impresionante las vistas que hay al valle, por eso está regida por el águila, porque ve por encima de todo el valle. El recibidor, esto es lo mismo de antes. El baño regido por el delfín. Cada espacio va a tener un uso diferente.
Voy a pasar esto rápidamente, voy a llegar, por ejemplo, enseñaros la sala de arriba, que luego la vamos a ver en fotos, esa sala multiuso, que se ha cambiado toda la cubierta y que estaba regida por el dragón alado. Pues aquí aparecen también unas imágenes de sugerencia para esa sala. Bien, os voy a enseñar unas fotos de cómo estaba esto en agosto del año pasado, que ha sido la última vez que yo he bajado a Jaén. Estaban todavía en la obra, evidentemente. Metimos curva, que esto armoniza muchísimo el lugar, entonces todas las paredes se fueron curvando. Perdón, voy a ver. Y sube vibratoriamente mucho. Aquí también metimos curva en todo el falso techo. Se fue redondeando todo. Las hornacinas, en fin, todo curvado. Y luego en la parte de arriba, esa cubierta de fibrocemento se sustituye por una cubierta de vigas de madera laminada. La madera es uno de los materiales que está en consonancia con el dragón alado, que es el arquetipo que reina en todo el centro y especialmente en esta sala. Y se colocó encima un panel sándwich con aislamiento de corcho, pero revestido en ambas caras con madera también para potenciar aún más la presencia de este arquetipo. Aquí había unos machones cuadrados que se prolongaron en altura, pero se redondearon para suavizar y para hacer más fluida el desplazamiento de la energía y las vistas dentro de la propia sala. Estas son imágenes. Aquí ya se ha colocado el panel, veis que es de madera por abajo. Este es proceso de obra. Se levanta todo el suelo que había porque se va a colocar también una tarima de madera. Seguimos con el elemento madera. Detalles, las vistas de las ventanas que se mantuvieron los formatos de los huecos que había, la creación de la nueva terraza que os he enseñado antes. Y aquí las vistas hacia la terraza que hay abajo, que igual que esta terraza está regida por el toro porque es un sitio para desayunar, la de arriba está regida por el águila porque es un sitio para mirar. Y os enseño el último estudio, que en este caso es una casa dentro de una finca. En esta casa a mí me llaman porque hay una serie de dificultades a nivel técnico, no están estancados, no hay forma de acabar la obra y entonces yo llego aquí y me encargan también realizar el estudio del FESBI al mismo tiempo que se va acabando la obra. Es una casa que está situada en un pueblo de Ávila, en la Sierra de Gredos, tiene un terreno con forma triangular, la casa está aquí, podemos apreciar aquí, y está atravesada por un camino que es propiedad particular de la finca, pero es un camino por el que pasan los vecinos que van a las fincas que están en la parte de arriba, con lo cual hay que seguir dándole el paso. Tenemos varias dificultades aquí. Por un lado estaba que el camino atraviesa la propia finca y la casa está muy cerca del camino. Esto conlleva dos cosas. Primero, que hay que hacer que la gente que pase por el camino sea consciente de que está atravesando una propiedad privada. Y segundo, que al estar tan cerca de la casa hay que proteger a la casa, hay que darle cierta intimidad frente a ese camino por el que de vez en cuando pasan personas. Luego había otra dificultad que vamos a ver seguramente mejor en las otras fotos. Bueno, aquí vemos el camino, la casa. Esta casa tiene una forma rectangular, está todo dirigido hacia el sur, las vistas las tiene hacia el sur y a su lado hay otro edificio donde está metido todo el tema de la caldera, las baterías para la energía fotovoltaica, es un trastero, casa de aperos para la finca y unidas por un volumen intermedio que el ayuntamiento hizo cerrar para que desde arriba se viera como una única edificación, lo cual también supuso más problemas. Vemos aquí imágenes del camino. Se había creado una valla de ladrillo, de tejar, de ladrillo rústico con una malla encima, pero se veía la casa completamente desde el camino. La gente iba andando y se veía todo. Luego veremos la solución que se le da. Aquí tenemos la casa. La casa es esta zona. Estas son las vistas al sur. Desde la casa, la vista al sur tenía como una especie de pasillo, terraza, y enseguida había un terraplén, con lo cual aquí se producía una cosa extraña, había cierta sensación de inseguridad. Tampoco había ancho suficiente como para poner una mesa y unas sillas. Aquí vemos mejor ese terraplén. Luego, alrededor de la casa no había nada de vegetal, ni había ninguna propuesta de actuación para crear ahí zonas donde las personas pudieran estar y estar en la naturaleza.
Este es el volumen intermedio del que os hablaba, que había habido que cerrarlo y había creado ahí como una especie de cajón de estancamiento. A ver, esta es la casa por el interior, todo el núcleo central, las vistas hacia el sur. A esto lo vamos a pasar deprisa porque no nos vamos a centrar en esto. Cocina, baños, dormitorios, el cuarto de aperos con las calderas y las baterías. Se había creado también un sistema de canal depurativo con un lagunaje para la depuración de todas las aguas residuales, para que la casa fuese totalmente autosuficiente. Estos son más vistas de la finca. Bien, en este caso vamos a irnos directamente a la propuesta de actuación que se hace en el terreno. Para solucionar el tema del camino, que es un camino privado, pero por el que pasan todas las personas. Entonces se propone colocar unos machones identificativos indicando que es un camino privado para que la persona se dé cuenta de que entra en una trama diferente al resto del camino y se delimita el camino a ambos lados, ¿no? Esta es la propuesta inicial en ladrillo, en fábrica o en madera, que es como finalmente se ha hecho, luego lo veremos. Se propone también hacer una actuación a nivel de jardinamiento alrededor de la casa para hacer de transición entre el interior de la casa y la naturaleza y también para crear un cuerpo etérico que proteja la casa. Durante todo el periodo de obra hubo varias ocasiones en que se entraron a robar en la casa, se llevaron cosas y había mucha necesidad de crear una protección a nivel etérico, a nivel energético. Otra de las propuestas es dinamizar la finca utilizando el agua. Es verdad que había un canal de depuración y un lagunaje, pero propusimos incluir también otras especies de canales y lagunajes con virbelas. Las virbelas dinamizan muchísimo el agua y dinamizan energéticamente también todo el terreno. Aquí está la propuesta, que esto todavía no se ha construido. Luego había otra dificultad y era que la entrada a la casa se hacía por, voy a volver al plano inicial donde se ve mejor, que no lo he explicado antes. La entrada a la casa se hacía por el salón, por la zona sur de la vivienda y directamente al salón, por aquí. Entonces, propusimos crear una entrada por esta zona, por el norte, para no invadir directamente la intimidad, toda la zona íntima. Pero este muro está todo lleno de un muro radiante y no se podía abrir un hueco. Entonces, lo que se propuso es crear un volumen aquí, delante de la entrada a la cocina, que hiciera a veces de recibidor. Bien, esto ya lo hemos visto. Y estamos aquí. Esta es la propuesta, la casa, en la que se le ha asignado un color a cada espacio en función del arquetipo que representa, de la energía que tenemos que llevar a ese espacio. Se ha propuesto la creación de una terraza en la zona sur para crear un espacio en el que la persona pueda estar. Protección de toda la edificación, creando un cuerpo etérico con vegetal y que nos sirva a la vez de transición entre el espacio interior y el exterior. Protección de toda la valla también con una barrera vegetal. La creación de una entrada adicional, un cuerpo delante de la cocina y también el volver a abrir todo este espacio del patio para que hubiese fluidez y circulase la energía y crear en esta zona una zona también de estar y que dinamizase toda la parte norte de la casa. Entonces, aquí tenemos colocado. Bien, estas son las fichas que corresponden a cada espacio, que es lo que hemos visto antes y no me voy a volver a repetir porque es lo mismo, hay que analizar qué arquetipo necesitamos que reine en cada lugar. Y paso directamente a enseñaros las últimas fotos que tengo en las que se pueden apreciar cómo se resolvieron estas cuestiones. Aquí es el camino que sube, ya aparece el marcaje con el nombre de la finca y uno de los postes, que ahora lo vamos a ver más de cerca, delimitando el comienzo del camino y por tanto el cambio de trama. Vemos aquí el poste. Había un cartel antiguo que ponía acceso vecinal privado, ese se ha mantenido. Vemos el poste más cercano en madera con el símbolo del nombre de la finca y con el águila como diciendo te estoy viendo, ¿no? Vigilando el camino. Esta es la parte de arriba del camino, igual, dos postes, en este caso, uno a un lado y otro al otro, justo en el límite de la finca. Y justo debajo de esta zona que hace de límite se ha enterrado turmalina negra y cuarzo rosa a modo de protección. Aquí más cerca el poste. Ahora vemos la parte
de la valla, en la que sobre la malla que había se ha colocado mimbre y una barrera vegetal que oculta totalmente las vistas desde el camino a la casa, está mucho más protegida ahora mismo. Esta es la vista por el interior, se crearon unas especies de jardineras hechas con piedras en las que se ha colocado vegetal, que en esta zona está todavía en proceso de crecimiento, pero que en el futuro esto crecerá y tapará todavía aún más la valla. Aquí ya está más crecida en esta parte de la valla, aquí más. Aquí vemos cómo la valla está completamente tapada. Podemos apreciar aquí un menhir que se ha colocado para derivar el exceso de energía telúrica del lugar, un menhir precioso. Una zona que se creó para estar con sombra, falta todavía plantar para que haya sombra. Una vista de la casa en la que podemos ver cómo se ha ido creando esta zona de vegetal alrededor para proteger la casa y crear su cuerpo etérico, y donde vemos aquí una terraza nueva que se ha construido. Aquí en el bancal inferior una zona de huerto. Vemos aquí la terraza con una tarima de madera y toda la barandilla acristalada para que no corte las vistas impresionantes que hay al valle. Otra visión de la terraza, con vegetal también para hacer de transición entre el interior y el exterior. Las vistas. El lagunaje, el canal de depuración con las plantas depurando, el lagunaje, como comenté antes, falta colocar las virbelas, ese cuerpo intermedio entre la casa de aperos y la vivienda, que se ha quitado todo ese cerramiento de madera, se ha construido una fuente para dinamizar el agua, se ha abierto ese espacio también al exterior, agrandando este hueco todo lo que hemos podido. Esta fuente se ha construido con geometría sagrada, es la estrella Sufib, cuadrado madre, cuadrado padre, espíritu materia, el equilibrio espíritu materia. Es una fuente preciosa que dinamiza mucho esa zona. Esta zona, esta puerta, este hueco, es la apertura, se quitó la puerta y se abrió. No pudimos abrir más porque el cargadero no nos lo permitía, y si quitábamos el cargadero teníamos que desmontar toda esta cubierta y no merecía mucho la pena. Y todo el patio con vegetal, también como comentaba antes. Y esta es la zona que se ha creado como recibidor, un volumen nuevo adosado a la casa, con un murete de piedra y la zona de arriba cristalada. Esta es la vista interior del recibidor. Se ha construido un mueble de madera a medida, muy estrechito, que era lo que cabía. Se ha colocado una joya de amatista impresionante para protección y una tabla que ahora vamos a ver que representa al arquetipo que reina en este espacio, al león. Esta tabla fue encargada a un pintor, Alex Kirchner, que es un pintor amigo de San Lorenzo del Escorial, pinta maravillosamente bien, y en ella se resume todas las herramientas, la paleta creativa que podríamos dar a la persona para acondicionar este lugar en función de las energías del león. Tiene la forma cuadrada, que es la forma del león, es una tabla de madera, pero tiene un bastidor metálico. El metal es uno de los materiales que está en correspondencia con el león, y tiene toda la gama de colores de las paletas del león, todos y cada uno de los colores. Y desde que se colocó esta tabla en esta casa, que se colocó incluso antes de acabar la obra, parece magia, pero dejaron de entrar a robar, dejó de haber intrusiones. O sea que el león está aquí majestuoso, pero también muy, muy defendiendo y protegiendo el lugar. Bien, pues por último, quiero acabar esta ponencia haciendo una pequeña reflexión, y es que cuando armonizamos los lugares ayudamos a que la persona tome conciencia de que es de esa dificultad o esas dificultades o esas problemáticas que cada uno tiene, cómo se está reflejando en su casa, y esto le va a permitir hacer cambios y transformaciones y ayudarles a conseguir sus objetivos. Pero por otro lado ocurre que cuando armonizamos ese lugar, esa armonización, esa luz, esa especie de luz que se crea va mucho más allá de los límites de ese lugar y se expande a todos los alrededores, ¿no? Y a todas las personas que pasan por ese sitio. Esto está fenomenal, pero pensando en el tiempo que estamos viviendo y en lo que va a venir en un futuro, creo que además deberíamos añadir un plus, y es no solamente crear lugares sanos y armoniosos, sino crear lugares que por sí mismos sean regeneradores y sanadores para todos. Creo que lo vamos a necesitar y es un buen reto que os propongo a todos. Bueno, pues hasta aquí mi pequeño aporte.
Muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya resultado interesante y os envío a todos un cálido abrazo. Gracias.